Desaparecidos, los supervivientes de los Andes. A primera hora de la tarde del 13 de octubre de 1972, un equipo de jugadores de rugby embarcó en un avión en Mendoza, Argentina, para un vuelo de 90 minutos hacia Santiago de Chile. Volarían sobre la cordillera de los Andes, famosa por sus impredecibles corrientes de aire y las malas condiciones climáticas. Cuando llevaban una hora de vuelo, el piloto calculó su posición exacta. Se puso en contacto con la torre de control de Santiago para decir que atravesaban las montañas y se preparaba para iniciar el descenso. El control aéreo de Santiago confirmó la posición al piloto y le dijo que descendiera el avión a 3.500 metros. Unos minutos después, los controladores comprobaron la altitud. El piloto confirmó que ya habían descendido 950 metros. El avión, un Fairchild F-227, volaba entre una capa de espesas nubes. El controlador de Santiago esperaba la respuesta del piloto, pero había un total silencio. El avión había desaparecido. Viajaban 45 personas desde Uruguay, Sudamérica. Muchos habían asistido a la misma escuela y todos eran devotos católicos. Algunos de ellos nunca habían atravesado la vasta cordillera que separaba su país de Chile. Los jugadores de rugby y sus acompañantes eran principalmente miembros de familias adineradas e influyentes de Montevideo, la bulliciosa capital de Uruguay. El rugby los había mantenido unidos. Cuando dejaron la escuela formaron un equipo que llamaron los Viejos Cristianos. Habían organizado un viaje a Santiago de Chile y fletaron un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para viajar con algunos amigos y parientes. Al amanecer del 12 de octubre de 1972, el animado grupo se reunió en el aeropuerto de Carrasco. Entre quienes vinieron a despedirla se encontraban sus padres y sus prometidas. Fernando Parrado, de 22 años, conocido como Nando, era uno de los miembros más serios del equipo y trabajaba en la compañía de su padre vendiendo artículos de ferretería. Susana Parrado, de 19 años, hermana mayor de Nando. Su madre viajaba con ellos. Ramón Sabella, de 21 años. Sabella estudiaba agricultura. Roberto Canesa, de 19 años, estudiante de segundo año de medicina a quien apodaban Músculos por su fuerte carácter. Antonio Vicintín, de 19 años, estudiante de Derecho. Carlitos Páez, de 18 años, también estudiante de agricultura y uno de los más jóvenes del viaje. El matrimonio compuesto por Javier y Liliana Metol habían sido invitados por el sobrino de Javier, miembro del equipo. El viaje a Chile era para celebrar el 12º aniversario de su boda y habían dejado a sus 4 hijos en Uruguay. Los pilotos del Fairchild F-227 eran oficiales de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, el coronel Ferradas y su copiloto, el teniente Lagurara. Lagurara, con menos experiencia, pilotaba el avión bajo la supervisión de Ferradas. El vuelo de 1.500 kilómetros empezó sobre las fértiles y famosas pampas argentinas. Se esperaba que el viaje durara unas 4 horas y la última media hora sobrevolaría los Andes. Los Andes tienen unos 1.500 kilómetros de ancho, pero ascienden a una altura media de 4.000 metros. Volar al otro lado de la cordillera es más peligroso por la tarde, cuando el aire caliente de las llanuras argentinas asciende y choca con el aire frío de las montañas. Un monte, el Aconcagua, que se halla en la ruta a Santiago, tiene una altura de 6.960 metros. La altura máxima que podía alcanzar el Fairchild era de 6.800 metros. Tenía que volar entre las montañas.
La ruta más directa es también la más peligrosa, y con mala visibilidad es más seguro tomar una ruta algo más larga. Pero el tiempo estaba empeorando y los pilotos decidieron aterrizar en Mendoza, Argentina, hasta que las condiciones mejoraran. Al día siguiente, después de que el grupo se hiciera otra foto en el aeropuerto, los pilotos decidieron que el pronóstico del tiempo era lo bastante favorable para cruzar las montañas. A las 2 de la tarde, el Fairchild, con sus 40 pasajeros y 5 tripulantes, reanudó el viaje a Santiago. Para muchos de los jóvenes de a bordo, sería la primera vez que veían los Andes. Para algunos, sería la última. A las 3:21 de la tarde del 13 de octubre de 1972, el control de tráfico aéreo de Santiago recibió una llamada del avión del equipo de rugby que confirmaba su posición sobre los Andes. El piloto informó que sobrevolaban el paso de Planchón y calculó que sobrevolarían Curico, un pequeño pueblo cerca de Santiago, en unos 10 minutos. El avión descendió y entró en una gran nube, pero cuando el cielo se aclaró, los pilotos se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. Las montañas estaban a pocos metros por debajo. El piloto Lagurara intentó desesperadamente elevar el aparato, pero era demasiado tarde. El extremo del ala derecha rozó la falda de una montaña, se desprendió y rebotó contra el fuselaje, desgajando la cola. Luego saltó el ala izquierda. El avión era solo un tubo de acero atravesando el aire y chocó contra el suelo a una velocidad de 370 kilómetros por hora. Sin embargo, en vez de estrellarse, el avión se deslizó 2000 metros por un valle nevado y se detuvo a pocos metros de una pared de roca. Dentro del aparato había una mezcla de cuerpos, plásticos y metales. La fuerza del impacto había arrancado los asientos de sus fijaciones y había proyectado todo hacia la zona de la cabina. Habían muerto 11 personas. Muchos años después, Roberto Canessa, que entonces tenía 19 años, describió sus recuerdos todavía vívidos del accidente. Había gente gritando, llorando, algunos rezaban. Me preparé para morir. El avión empezó a deslizarse a gran velocidad. Nos íbamos a estrellar. Pero de repente se detuvo. Los asientos se soltaron y me dije, me he salvado. Es increíble, pero estoy vivo. Mientras tanto, el control de tráfico aéreo de Santiago intentaba desesperadamente establecer contacto con el Fairchild, pero no recibía respuesta. Una hora después fue alertado el servicio de rescate aéreo y a las 5:30 de la tarde empezó la búsqueda del avión desaparecido a lo largo de la ruta que seguía durante su último contacto. Pero a causa de una tormenta de nieve en el paso de Planchón, la visibilidad era mala y empeoraba. La velocidad y la altura del Fairchild en el momento que había desaparecido indicaban que el piloto no había volado sobre Curico como había dicho por radio. De hecho, el avión no había sobrevolado el paso de Planchón y se había dirigido a un área cercana al volcán de Tinguiririca. Los rescatadores se enfrentaban a una terrible tarea. Si el avión se había estrellado ahí, sin duda habría caído en un valle sobre 30 metros de nieve. Era un aparato blanco y sería casi imposible verlo desde el aire. Los hombres que lideraban la búsqueda tenían pocas esperanzas de encontrar supervivientes. Si el choque no había matado a los pasajeros, lo haría el frío. Después de 8 días, la búsqueda fue abandonada. Parecía imposible que hubiera sobrevivido alguien. En Montevideo, los padres de los jugadores de rugby desaparecidos estaban horrorizados por las noticias. Incluso cuando se abandonó la búsqueda, algunos de ellos se negaban a creer que sus hijos hubiesen muerto. De hecho, habían sobrevivido 34 personas. 7 habían muerto cuando fueron despedidos de la aeronave en el impacto inicial y 4 más murieron cuando el avión chocó contra el suelo, incluyendo a la madre de Nando Parrada y a Ferradas, el primer piloto. Durante el día y la noche siguientes murieron 5 personas más, incluyendo al copiloto Lagurara, que seguía atrapado en la cabina.
Los supervivientes grabaron con una cámara su lucha por hacer del fuselaje un refugio temporal. Derritieron nieve para obtener agua, racionaron la poca comida y el alcohol que llevaban en el avión, cuidaron a los heridos y trataron de mantenerse abrigados poniéndose toda la ropa que encontraron. El octavo día, Susana Parrado, de 19 años, murió a causa de las heridas. Nando había perdido a su madre y a su hermana en el accidente. Quienes habían sobrevivido se enfrentaban al hambre y a temperaturas de 40 grados bajo cero. Lo único que podían comer eran los cuerpos de sus amigos muertos. Nos preguntábamos qué pensaría el mundo de nosotros. Pero la gente creía que habíamos muerto. Dijimos, ¿qué derecho tiene a juzgarnos un mundo que nos condena? El mundo los daba por perdidos y las condiciones extremas les daban muy pocas posibilidades de supervivencia. No tenían elección. Estabas sentado allí y veías el rostro de tu amigo muerto. Tú estabas vivo y él estaba muerto. Nuestra fe en Dios estaba siendo probada. Dios nos fue de gran ayuda. Estuvimos hablando y todos sabíamos que íbamos a morir. Sabíamos que en la otra vida iríamos al cielo, pero no estábamos preparados aún. No sabíamos si nuestros amigos muertos estaban peor que nosotros. Pero la desgracia volvió a cebarse en ellos. La 17ª noche, los supervivientes estaban reunidos en el fuselaje del avión, muy juntos para mantener el calor. Algunos ya se habían quedado dormidos cuando se oyó un fuerte ruido y el avión empezó a temblar por una avalancha que bajaba de la montaña. Cubiertos por la nieve, varios supervivientes consiguieron liberarse e intentaron rescatar a sus compañeros desesperadamente. Pero para algunos ya era demasiado tarde. Murieron 8 personas más de asfixia, incluyendo a Liliana Metol. Su marido estaba destrozado por la pérdida de su esposa y ya no tenía esperanzas. La nueva tragedia hizo pensar a los supervivientes que su única posibilidad de seguir con vida era ir en busca de ayuda. Escogieron a los 3 miembros más fuertes del grupo: Antonio Vicintín, Roberto Canessa y Nando Parrado. Su supervivencia dependía de esos 3 jóvenes. Algunos de sus compañeros estaban demasiado débiles para moverse. Si no eran rescatados pronto, seguramente morirían todos. «45 días después de que la avalancha los cubriera, solo quedaban vivos 16 de los 45 pasajeros que subieron a bordo. Los supervivientes habían aceptado finalmente que no serían rescatados y que parecía que el mundo los había dado por muertos. El 11 de diciembre, 3 de los supervivientes se prepararon para ir en busca de ayuda. Hicieron sacos de dormir con el aislamiento del avión y gafas de sol con el cristal del parabrisas de la cabina de los pilotos para evitar que les cegara la nieve. A los 62 días de estar en los Andes, el trío se puso en camino hacia el oeste, esperando que en esa dirección estuviera Chile. Delante tenían una montaña que tuvieron que subir sin equipo ni ropa adecuada. Roberto Canessa recuerda sus sentimientos en aquellos momentos. Pensaba andar hasta morir de cansancio. Si Dios me guiaba hacia el oeste lo conseguiría. Sabía que no había más de 100 kilómetros. Cada paso que daba era medio metro. La misión no iba a fallar por mi culpa. El recorrido era aún más difícil de lo que esperaban. A los 3 días se dieron cuenta de que no tenían suficiente comida y Antonio Vicintín regresó al avión. Solo tardó 1 hora en bajar la montaña. Llegaron a un punto donde ya no había nieve y Nando Parrado y Roberto Canessa treparon por las rocas de las faldas de las montañas, pero cada vez estaban más débiles. Era muy difícil caminar sobre las piedras sueltas. Ambos jóvenes estaban exhaustos y apenas les quedaba comida. No sabían dónde estaban y si iban en la dirección correcta. Después de 8 días de marcha extenuante, no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Un ranchero con su ganado al otro lado de un río. Se llamaba Sergio Catalán. No oía a los chicos por el ruido del río y Parrado envolvió una nota en una piedra y la lanzó a la otra orilla.
Vengo de un avión que cayó en las montañas, leyó. Soy uruguayo. Catalán fue en busca de ayuda y los muchachos fueron rescatados. Incapaces de seguir andando, montaron en los caballos de los rancheros hasta su cabaña en las estribaciones de la sierra. Incluso antes de que rescataran a los restantes supervivientes, Parrado y Canesa se enfrentaron a las cámaras de la televisión. El mundo quería saber cómo habían sido hallados los chicos desaparecidos y cómo habían conseguido sobrevivir tanto tiempo en las inhóspitas montañas de los Andes. Superados por la inesperada expectación, los chicos hablaron prudentemente de su terrible experiencia. Hablaron de su fe en Dios, mostraron las partes del avión que habían usado como un cinturón de seguridad que les había servido para asegurarse en las montañas. Pero no revelaron el verdadero secreto de su supervivencia, que se habían alimentado de la carne de sus compañeros muertos. Mientras tanto, el resto de supervivientes esperaban en el avión. Oían en su radio que Parrado y Canesa habían sido rescatados, pero cuando aparecieron los helicópteros por detrás de un pico cercano, no podían creerlo. Los 14 jóvenes corrieron por la nieve llenos de alegría para dar la bienvenida a sus salvadores. Habían estado perdidos durante 72 días. Era un milagro que hubieran sobrevivido. Primero evacuaron a los 6 más débiles para que recibieran urgentemente tratamiento médico. Los helicópteros aterrizaron y por fin los supervivientes sintieron tierra firme bajo sus pies. Desgraciadamente, debido al mal tiempo, no pudieron llegar más helicópteros a las montañas y algunos de los chicos tuvieron que pasar otra noche a la intemperie. Los últimos supervivientes fueron rescatados finalmente el 23 de diciembre de 1972, a tiempo para celebrar la Navidad, pero en medio de todo el regocijo seguía habiendo confusión sobre quién vivía y quién había muerto. Desgraciadamente, algunas familias recibieron la confirmación de la muerte de sus hijos. Los atribulados padres aceptaron el hecho de que sus hijos no habían desaparecido, pero por lo menos podrían ser enterrados. Había lágrimas de desolación y lágrimas de alegría. Todos se alegraban de que los 16 muchachos hubieran sobrevivido. Ahora que los protagonistas del milagro de los Andes habían regresado, el mundo ansiaba oír su historia. Fotógrafos de todas partes del planeta pedían hablar con los chicos. Después de un baño, de un afeitado y un corte de cabello, los supervivientes aparecieron en público. Nacho Parrado, Roberto Canesa, Daniel Fernández, Bobby François, Gustavo Cervino, Carlos Páez. Antes de abandonar Chile, quienes se sentían con fuerzas asistieron a un oficio religioso. La fe que los había sostenido durante su terrible experiencia en las montañas les ayudaría ahora a soportar la insaciable curiosidad de la prensa y el público. Además, todos ellos sufrían el dolor por la pérdida de los amigos y los miembros de la familia. Regresaron a Uruguay. En las conferencias de prensa fueron tratados como héroes, pero había una pregunta en el aire. ¿De qué se habían alimentado para sobrevivir? Uno de los jóvenes supervivientes habló en nombre de todos y dijo: pensamos en que Jesús en su última cena compartió su carne y su sangre con los apóstoles, y para nosotros fue una señal de que debíamos hacer lo mismo. 30 años después, en octubre de 2002, los supervivientes y los miembros del nuevo equipo de rugby de los Cristianos Viejos recrearon el viaje para rendir homenaje a sus 29 compañeros desaparecidos. Volvieron a embarcar en un avión para realizar otra vez el mismo vuelo al otro lado de los Andes.
El moderno reactor uruguayo hizo un aterrizaje suave. En una conferencia de prensa, los supervivientes rememoraron las cosas que aprendieron durante su terrible experiencia. Uno de los supervivientes más jóvenes, Carlos Páez, compartió sus recuerdos del rescate. Me encanta y que la veo en la película y siempre la pienso, y cuando me preguntan y me dicen cuál es el momento más emocionante de todo el episodio, yo digo que fue cuando nosotros empezamos ya desde lejos a sentir el ruido de las aspas del helicóptero y que empiezan y de repente aparecen esos dos pájaros de libertad, como yo digo, en el medio de un valle que nosotros no habíamos visto nada. Estaban lejos de la civilización y resistieron durante 72 días en uno de los paisajes más inhóspitos del mundo. Aquellos que pudieron regresar a los Andes 30 años después sabían que le debían la vida a aquellos que murieron en el accidente.